Hola, mi nombre es Karen Granados y a continuación les voy a exponer todo lo referente a la Escuela Nueva. La Escuela Nueva surge a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX como una crítica a la escuela tradicional y gracias a sus profundos cambios socioeconómicos a la aparición de nuevas ideas filosóficas y psicológicas. En esta escuela surge posterior a la escuela tradicional, como anteriormente lo pude mencionar. Eh, a diferencia de la escuela tradicional, en esta escuela se desarrolla la metacognición. Ya el alumno podía expresar, podía tener su criterio propio y podía definirse a sí mismo expresando sus propias ideas, por ejemplo, diciéndole al profesor que no estaba de acuerdo mediante alguna temática, algún tema establecido por el profesor. Ya el estudiante tenía la libertad de expresarse y decir no estoy de acuerdo, lo cual se llama metacognición. Esta escuela surge con muchas diferencias positivas de la escuela tradicional. Eh, Proseguimos. También nos dice de que esta escuela estaba conformada por educadores que buscaban solucionar los problemas sociales de los alumnos y contemplaban la necesidad de transformación de los mismos. Esta escuela se ve mucho más comprometida con el alumno, puesto de que piensa de que el alumno es el centro y es lo primordial y lo más importante para el aprendizaje. Entonces, en este sentido surge de esta forma. En esta nueva escuela aparecen nuevos términos, nuevas especificaciones. Por ejemplo, cuando hablamos del currículum escolar, hay que resaltar muchísimo que esto fue una medida muy importante impuesta en esta escuela. El currículum escolar se trataba de definir los lineamientos de cómo un estudiante, de definir si el estudiante pasaba el año respecto a unos lineamientos establecidos. Era el que señalaba si el estudiante pasaba o no pasaba el año. Entonces era muy importante en este sentido porque era el que de alguna forma evaluaba y definía el próximo nivel, el próximo curso que iba a cursar el estudiante. En cuanto a las características de esta escuela, como lo había mencionado anteriormente, nos dice de que el niño era el foco de atención. Debía ser la enseñanza en este sentido, debía ser dinámica y creativa, con una mejor comprensión de conceptos, a diferencia de la escuela tradicional, donde hablábamos de una metodología, de una forma de aprendizaje militarizado, donde el estudiante, independientemente de que no podía expresar sus propias ideas, estaba cobijado bajo un aprendizaje estricto y en muchos sentidos hasta violento, donde no podía desenvolverse a sí mismo como tal. En esta escuela ya surge algo más creativo, más dinámico, donde el estudiante puede encontrar más atención, le puede parecer mucho más interesante contemplar la idea de adquirir aprendizajes, la idea de ir a la escuela, ya que su dinámica es completamente más atractiva en este sentido, mediante juegos. Posteriormente a eso también se desarrollaron los juegos, lo cual es muy atractivo para los niños y para muchos jóvenes tener estos métodos de enseñanza completamente dinámicos y diferentes a los anteriormente establecidos. Contemplamos un aprendizaje muy estricto, la idea de ir a la escuela con lo que contempla la escuela tradicional era un poco más estricto, ya que de pronto para algunos individuos, algunos alumnos, la idea de adquirir aprendizajes, de ir a la escuela era un poco pesado, no era muy atractivo. Ya con la escuela nueva ya se modifican muchísimo todas estas técnicas y encuentran una educación más atractiva, más que trata de atraer muchísimas más a los estudiantes. Bueno, en cuanto a esto vamos a definir el rol del estudiante y el rol del docente. Iniciando con el rol del estudiante, que es el que debe, el rol del docente, perdón, que es el que debe dirigir el aprendizaje. Estamos acostumbrados a que en el salón de clases el que manda es el profesor, él es el que dirige la forma del aprendizaje, entonces estamos un poco familiarizados con eso. El docente debe explicar y responder inquietudes, todas las inquietudes que tengan los estudiantes. Debe apoyar al niño en lo más que se pueda aprender, adquirir conocimientos, facilitar los medios para explicar y evaluar las temáticas establecidas y despertar el espíritu investigativo en el estudiante. El rol del estudiante es que debe ser un estudiante asertivo, debe
debe depender de los conocimientos del profesor. Incluso actualmente no solo nos quedamos con el conocimiento del profesor, sino que salimos a indagar un poco más. Debe ser propositivo, debe interesarse a las actividades establecidas por el profesor, de la misma forma realizarlas, usar el aula de entorno como aprendizaje. Entre los actores influyentes en esta nueva escuela encontramos entre los que más resaltan a John Dewey, que este fue el autor que más resaltaba, fue el autor más influyente en esta escuela nueva, ya que decía que el profesor, el aprendizaje debía centrarse en el niño, en el desarrollo de sus capacidades, reconoce al sujeto como un sujeto activo ante la enseñanza. Por lo tanto, el alumno es el que tiene el papel principal y más importante en el proceso de aprendizaje. Para John Dewey, la escuela se concibe como un aula para reconstrucción social. El educador es un guía, el educador pasa como un facilitador, un guía para el estudiante, para los alumnos. También gestionaba mucho sobre el aprendizaje flexible, que es lo que llevaba mucho a cabo la escuela nueva. Otro autor que también señalaba mucho y apoyaba mucho este tipo de ideas era María Montessori, que ella contemplaba elaborar una pedagogía científica, partiendo desde la observación y el método científico, elaboraba sus materiales y su filosofía a partir de una metodología científica. Intentó muchísimo mejorar la situación de muchos niños que se encontraban en las calles mediante escuelas, mediante sistemas que pudieran educarlos y pudieran salir adelante de cierta forma. Celeste Freiner estableció de que el conocimiento no solamente se encontraba en sí mismo, sino que se debía explorar aún más y que se debía transformar con la idea de los docentes, de los profesores. Y por lo tanto estos serían los autores más reconocidos o más influyentes en este sentido. Él no pensaba mucho en un aprendizaje autónomo. Necesitábamos mucho de los profesores para moldear nuestro conocimiento y así transformarlo. En cuanto a la metodología de la escuela nueva, hablamos de que buscaba el medio de socializar y educar al niño a partir de actividades. Buscaba mucho socializar y transformar las actitudes, transformar el conocimiento mediante actitudes escolares para que el niño se pudiera desenvolver mejor en la sociedad. Algo que lleva mucho a cabo esta escuela, también debemos tener en cuenta, son los componentes. Cuando hablamos del componente, son muchos componentes. Iniciamos con el componente administrativo, que es el que se encarga de las actividades gubernamentales. Cuando estábamos en la escuela, que funcionaba mucho la función de un personero, de un vocero, que eran personajes que de alguna manera dirigían de una forma política, de una forma sistemática las acciones. Eran personas que tenían muy buenas calificaciones, eran personas que eran un ejemplo a seguir para los demás y que ofrecían soluciones a los problemas de los estudiantes. Eran como un gestor de todas las dificultades, de todas las dudas, de todo lo que necesitaban los estudiantes. También hablamos del componente de capacitación, donde se preocupa mucho por ofrecer una calidad educativa a los estudiantes mediante estrategias educativas, estrategias que conlleven a tener una educación de calidad. También hablamos del curricular, que se trata de la resolución de inquietudes, a la resolución de inquietudes de todos, de los estudiantes, mediante cambios de calificación, contenido nuevo, una mejor educación. Se encargaban muchísimo de eso. Y por último hablamos del comunitario, que el comunitario era el que se encargaba de realizar guías de aprendizaje. Comúnmente cuando realizábamos las pruebas ICFES, este componente es el que se encarga de ofrecernos guías de aprendizaje para ir bien preparados ante este paso que damos siempre en nuestra escuela, en nuestro colegio. Se encargaba de desarrollar guías de desarrollo, en las que nos pudiéramos basar para realizar nuestros temas, nuestras temáticas, tareas, todo lo correspondiente a lo que necesitábamos aprender en la escuela. El autor que yo utilicé en mi exposición pasada, en el cual me basé, fue en Juan Amos Comenius. ¿Qué relación tiene Juan Amos Comenius con la escuela nueva?
es muy particular porque para Juan Amos Comenius el estudiante era el centro de atención, era el centro de todo el proceso de aprendizaje, y para la Escuela Nueva particularmente tiene la misma concepción del estudiante. También algo que utiliza la Escuela Nueva, diferenciando a la tradicional, es precisamente el dejar de utilizar la violencia, el dejar de utilizar ese sistema militarizado, el dejar de utilizar esas técnicas tan estrictas que se utilizaban en la escuela tradicional. La Escuela Nueva trataba de ofrecer dinámicas, de ofrecer otro tipo de aprendizajes. Para Juan Amos Comenius la violencia no era necesaria como un proceso, como un medio, un método de aprendizajes. Lo mismo piensa la Escuela Nueva en cuanto a esto, eliminaba todo proceso de violencia como que se estableció anteriormente. Hablaba de que la educación debía ser comprensiva, no memorística. La educación para Juan Amos Comenius debía ser comprensiva, debía limitarse y debía preocuparse mucho por el estudiante, por cómo aprendía el estudiante, qué aprendía, y que este proceso se estuviera realizando de la mejor manera. Por lo tanto, tiene también relación con la Escuela Nueva. Y por último, para Juan Amos Comenius, él pensaba que la educación debería ser dinámica y creativa, algo que piensa la Escuela Nueva, proporcionando técnicas dinámicas y proporcionando métodos diferentes a los anteriormente establecidos en la tradicional. Y en ese sentido están completamente alineados, completamente de acuerdo. Por último, les quiero mencionar qué función cumple el proceso de evaluación. El proceso de evaluación es en cuanto a la escuela y el sistema de aprendizaje es muy importante, debido a que por medio de este podemos evaluar las competencias que adquirimos en clase, podemos comprobar que estamos adquiriendo conocimiento, podemos mediante puntuaciones en cuanto a la medición, que también establece de que a qué nivel se encuentra cada escuela, mediante las calificaciones, que es lo más importante para definir cómo los estudiantes están adquiriendo conocimiento, si lo están haciendo de la mejor manera. El proceso evaluativo nos muestra, nos da a conocer si se está realizando un buen trabajo de aprendizaje, si se está transmitiendo de la mejor forma, si estamos utilizando los mejores métodos para transmitir el conocimiento a los alumnos. Entonces, por eso es muy importante el proceso evaluativo y todas las medidas utilizadas para el proceso evaluativo, como la evaluación, en la elaboración de ensayos, de dramas, los exámenes orales, todas estas medidas que hemos utilizado para evaluar al alumno. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Karen Granados, estudiante de Psicología séptimo semestre de la Universidad de La Guajira, y a continuación les voy a mostrar mi video acerca de psicología educativa, conformado por la simulación de un salón de clases sobre un tema particular. Mis pequeños estudiantes, ¿cómo están mis estudiantes el día de hoy? Bien. Me alegra muchísimo. Vamos a hablarles sobre una clase de lenguaje muy particular, la de sinónimos y antónimos. ¿Saben qué es sinónimos y antónimos? Sí. Oh, qué bueno. Sinónimos. Se dice que sinónimos son palabras que tienen significados asociados de uno en ciertas ocasiones. Dichos significados tienen a coincidir. Son palabras que tienen significados parecidos, tienen el mismo significado. Por lo tanto, se denominan sinónimos. En este ejemplo sería el sinónimo de lindo, bello, de loco, de mente y de oír, escuchar. A continuación les voy a mostrar otros ejemplos. Por ejemplo, diría, ¿cuál es el sinónimo de hermoso? Pequeño, frío o bonito. ¿Cuál creen que sería el sinónimo de hermoso? Bonito. Muy bien. ¿Cuál es el sinónimo de barato? Caro, económico o rigoso. Económico. Muy bien. Muy bien. Entonces, a continuación vamos a hablar sobre antónimos. Antónimos son, por el contrario, aquellas palabras que poseen significados contrarios, significados opuestos en cuanto al léxico. Por ejemplo, de bonito, feo, de grande, pequeño y de día, noche. Entonces, le presento los siguientes ejemplos. De blanco, negro, de verdad, mentira, de abierto, cerrado, entre otros. A continuación, les voy a poner a cada uno de ustedes una actividad para evaluar sus competencias en cuanto a la clase anteriormente dada. Les voy a poner esta actividad sobre los antónimos y sobre los sinónimos. Mira, tienes que relacionar, exacto, esta columna con esta columna. Ay,
ya yo entendí. Bueno, Ah, pero ¿qué está haciendo ese señor ahí? Hay que hacer es una irrelevante. Sí.